Saludamos a todas las personas que nos están acompañando en esta oportunidad. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes y esperemos que esta tertulia de esta ocasión les sea de gran utilidad, que puedan aprender muchas cosas y obtener herramientas tan indispensables para el despertar de la conciencia, para el desarrollo espiritual. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con grandes difusores del conocimiento gnóstico que tienen una amplia trayectoria y experiencia tanto en la difusión como en la práctica, y vamos a conversar con ellos sobre un tema bastante importante, bastante esencial. Considero que es uno de los pilares fundamentales del desarrollo interior. Me refiero en cuestión a el cuarto camino. Cuando hablamos del cuarto camino nos referimos sin duda a un conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que nos van a permitir ir desarrollando poco a poco un grado más elevado de conciencia a través de un trabajo específico, a través de técnicas psicológicas que permiten al estudiante, al caminante, al buscador, acercarse y conocerse cada vez más a sí mismo. Obviamente que cuando se habla del cuarto camino, quizás por que uno de los que ha difundido más esta doctrina, esta enseñanza filosófica en Occidente, quizás el pionero en hacerlo fue Gurdjieff, quizás por error se le atribuye esta enseñanza a él. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que esta cuarta vía, este cuarto sendero es una síntesis de 3 senderos previamente, ¿no? Y bueno, para empezar con este diálogo, con esta tertulia, nos gustaría, Carlos, que nos explicaras, antes de entrar al cuarto camino, ¿cuáles son esos 3 caminos anteriores? Sí, bien. Aquí cuando hablamos de caminos, pues nos estamos refiriendo a formas, ¿no? En este aspecto que afecta a cualquier religión, ¿no? Eh, Son formas en las que el ser humano, pues, capta, por decirlo de alguna manera, los principios, ¿no? Universales de las religiones, ¿no? La base, ¿no? Eh, y es aquí donde el ser humano se ubica según pues sus características particulares, ¿no? Bien sabemos que eh, nosotros como máquinas humanas nos guiamos pues por esos 3 cerebros de los que la Gnosis enseña que tenemos, ¿no? El cerebro intelectual, el cerebro emocional, el cerebro motor, instintivo, sexual. Esos 3 cerebros, las personas, al desconocer a veces la parte psicológica, que es la más compleja de estudiar, de entender, ¿no? Y que em, es más difícil, ¿no? Porque no es algo que podamos eh, tocar con las manos, no es algo que tú puedas medir, sino que es algo interno, personal, ¿no? Entonces ahí, según la ubicación de ese centro que se use más o que estemos más influenciados por él, así pues aparecen esos primeros 3 caminos, ¿no? Que eh, son conocidos como el camino del monje, el camino del fakir y el camino del yoga, del yogi, ¿no? Esos 3 caminos nos van a hablar y lo vamos a encontrar curiosamente en cualquier
religión, ¿no? Y nosotros analizamos un poco la religión cristiana, vamos a encontrar monjes, ¿no? Personas que eh, todo su afán es la adoración, ¿no? Centrarse en la parte emotiva, ¿no? Mística, ¿no? De las emociones, ¿no? Eh, todo el- todos los conceptos, los aspectos religiosos los enfocan a la parte emocional, ¿no? Y entonces tenemos el camino del monje, ¿no? Hay otras personas que lo enfocan en el tercer cerebro, el cerebro motor, instintivo sexual, sobre todo el motor, en el cual todo su afán son a partir de los ejercicios. Normalmente están relacionados los fakires, las personas que controlan el cuerpo físico, es decir, el autocontrol físico, ¿no? Y ese autocontrol físico, pues es porque los aspectos religiosos, filosóficos e incluso intelectuales, pues lo ubican más en la parte física, ¿no? Así tenemos, pues, también no podemos olvidar que dentro de la propia sociedad están esas tres formas de entender la vida, ¿no? Y evidentemente el yogi es alguien que usa su cerebro intelectual a través, pues, del análisis, ¿no? Análisis filosófico, análisis religioso, es decir, que se ubican en el cerebro intelectual, ¿no? Todo tiene que pasar y todo pasa por la parte intelectual. Y el yogi aprende, pues, al silencio de la mente, de los trabajos enfocados por la mente y eso y es lo que se puede decir que es otro camino, ¿no? El cuarto camino, evidentemente, el que enseña la gnosis, pues es el hombre equilibrado, aquel que sabe manejar esos tres caminos, ¿no? En equilibrio, que maneja sus emociones, que puede manejar su intelecto y que tiene el control sobre el cuerpo físico, ¿no? Una persona equilibrada, podemos decir, ¿no? Y esto a veces es difícil de entender si uno no observa o no se autoobserva a sí mismo, ¿no? Nosotros podemos estar en uno de esos caminos, ¿no? Y podemos coger incluso la enseñanza y volverla como si fuera el camino del monje, ¿no? Todo simplemente lo queremos arreglar con oraciones, peticiones, ¿no? O podemos hacer pues el camino del fakir un poco si no equilibramos los demás centros, ¿no? Que entonces nos volvemos unas personas que todos son ejercicios, ¿no? De runas, de gimnasia de la masería, de chakra, pero no hay ese equilibrio entre la parte emocional, la parte motora y la parte intelectual, ¿no? Entonces, el cuarto camino es ese camino equilibrado, ¿no? Que tenemos que conseguir también en la gnosis. Nosotros, como seres humanos, eh, tenemos siempre a usar más un centro que otro, ¿no? Por, por por el rayo, por los aspectos psicológicos, por muchos aspectos que hay, ¿no? Y nosotros tenemos que equilibrarlos, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos en la gnosis, lo primero que tenemos que hacer es conseguir ese equilibrio, ¿no? Como dice la enseñanza y el maestro, nosotros recorremos los tres caminos, ¿no? El camino fakir es realmente el dominio del cuerpo físico para que nosotros podamos hacer los ejercicios, las prácticas, etcétera, ¿no? Pero en su aspecto consciente, ¿no? No mecánico, ¿no? Como podemos ver, em, lo más representativo son esos faquires de la India, ¿no? Que someten al cuerpo mm, a llevarlos a extremos, ¿no? Y esos extremos, pues, a veces son dañinos, ¿no? Para el propio cuerpo, ¿no? Entonces, se pretende que a través de estos centros
o de estos caminos se llegue al religare, a volver hacia la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, nosotros tenemos esos tres caminos en la propia trabajo interior, ¿no? La meditación del yogi, pues la usamos nosotros, la meditación del análisis del ego, de la comprensión, de buscar el vacío interior, el vacío iluminador, perdón, y ir poco a poco controlando también ese aspecto emocional, ¿no? De las emociones, ¿no? Todo ese camino lo recorremos, ¿no? Lo recorremos, pues como se suele decir, a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque en estos tres factores nos llevan a ese equilibrio, ¿no? Un aspecto psicológico del yogi es el estudio de uno mismo, conocerse a sí mismo, ¿no? Conocer los aspectos psicológicos del ego, comprenderlos y eliminarlos, ¿no? Luego, fakir, evidentemente, es el control de las energías internas y del trabajo alquímico, que lo que hace es obligar al cuerpo a convertirse en algo distinto a lo que tenemos, ¿no? Que el cuerpo, pues, va un poco ese centro motor instintivo sexual un poco regido, ¿no? Por estos aspectos psicológicos, pero también por la influencia de la naturaleza. Entonces, someter al cuerpo físico a estos trabajos que en principio nos sacan del estado de animales intelectuales, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y todo el control del aspecto devocional, ¿no? De todos nuestros ejercicios de oración, de peticiones, de trabajos litúrgicos, etcétera, pues tienen que ver con esa parte emocional. El equilibrio, evidentemente, es vital en este conocimiento, ¿no? No nos podemos centrar solamente en el camino del yogi, con ponernos, como a veces he puesto ejemplos, de, de dedicarnos solo a la muerte del ego, al trabajo psicológico, etcétera, etcétera, olvidándonos de ese aspecto del control del cuerpo físico, de mover las energías con las prácticas de los chakras, de las runas, de los ejercicios de la gimnasia, la masería, por ejemplo. Eh, eh, no olvidarnos también pues del aspecto devocional, ¿no? Emocional, ¿no? De controlar las emociones y transformarlas en emociones superiores, ¿no? Lo que nosotros comentamos de poner en actividad la conciencia y poner en actividad esos centros superiores de, de los centros superiores, ¿no? El intelectual superior y el emocional superior, donde realmente reside la capacidad de la conciencia de estar despierta y de estar activa, ¿no? Es un poquito ese aspecto de los tres caminos que podemos observar mm, tanto en la religión como en la sociedad, ¿no? Nosotros podemos observar cómo hay grupos que se dedican pues mucho más a las actividades deportivas, a la parte física, etcétera, ¿no? Y hay personas que se dedican más al aspecto intelectual, del estudio, de la investigación, ¿no? O personas que se dedican eh, están movidas más por la parte emocional, ¿no? Por la parte emotiva, ¿no? Todo eso lo vamos a encontrar en la sociedad y en cualquier cultura o religión en la cual se han ido, como dice la tradición hindú, se van preparando las almas, las esencias, ¿no? A través, según la tradición budista, de ir pasando de un camino a otro, ¿no? Para ellos, primero la persona tiene que someter el cuerpo físico, entonces pasa por unas vidas de fakir, luego pasa por unas vidas de monje,
otra vez ahí termina con el camino del yogi, ¿no? De la meditación, ¿no? Y en esos caminos pues también hay sus aspectos distintos, ¿no? Pero así, en síntesis, pues esos tres caminos nos llevan a ese cuarto que debe ser el hombre equilibrado, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar realmente en el esoterismo, tenemos que estar equilibrados, ¿no? No, no podemos depender y apoyarnos solo en uno de los aspectos eh, de la propia enseñanza, ¿no? Sino que la enseñanza engloba todos los aspectos de esos tres caminos que se sintetizan pues, en el hombre equilibrado. Esto que comentas, Carlos, me parece bastante interesante cuando comentas que estos caminos los podemos ver perfectamente, sobre todo los tres primeros, en las distintas religiones y en la misma sociedad, ¿no? Ya se habla, por ejemplo, de que existen los hombres número uno, los hombres número dos, los hombres número tres, que se relacionan cada uno de ellos con la actividad de alguno de los centros o cerebros que más predomina, ¿no? En su máquina humana. Hablamos del hombre motor instintivo sexual, del hombre emocional, del hombre intelectual. Sin embargo, algo que me pareció fundamental que apuntalaras fue que también dentro del conocimiento gnóstico podemos encontrar este tipo también de tendencias, ¿no? Y no llegar, estando dentro del conocimiento gnóstico, no llegar pues a alcanzar el cuarto camino, ¿no? Que es el estado de equilibrio interior. Eso me pareció fundamental, ¿no? Y ahora, bueno, también quisiera pues aquí que nos pudiera compartir Gonzalo, Gonzalo, un amigo, compañero que nos acompaña en esta noche. Se hablaba, Carlos mencionaba sobre el camino, que son caminos, son senderos que nos van a conducir de un lugar a otro, o se entiende que un camino es un lugar que recorremos para llegar a algún punto. En este caso, pues hablamos del camino espiritual, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros encontrar el camino espiritual, llegar a un camino espiritual y un día alcanzar el camino el cuarto camino, mejor dicho? Hola, buenas noches. Tú estás escuchando, es interesante, ¿no? Y haciendo esas reflexiones de qué es el cuarto camino y cómo llegar a él. En esta cuestión, igual una vez le decía a una persona, ¿no? Que hay un dicho que se dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero a veces estos caminos que podemos tomar pueden ser equivocados y llevarnos hacia otro punto o perdernos, ¿no? En esa búsqueda de llegar hacia ese destino. Entonces, estos tres caminos anteriores de los que se habla, que es el fakir, el monje y el yogi, dice el maestro que están inmersos en en el cuarto camino, ¿no? O sea, tenemos parte de fakires, parte de yogi, este, parte de monje, ¿no? Entonces, no debemos de olvidar eso, ¿no? De ese fakir, porque ese fakir, dice el maestro que llegando a ciertas posturas, cierta cuestión de voluntad, puede crearse el cuerpo de la voluntad, ¿no? Pero no es consciente. Entonces nosotros debemos de trabajar a lo mejor ese camino, pero conscientemente, ¿no? Transitarlo ahora consciente, para poder llegar a ese cuerpo de la voluntad que nos va a dar el cuerpo, lo que es el cuerpo causal, ¿no? El camino del monje, igual, ¿no? Es la oración, la fe. Entonces nosotros tenemos que tener también dentro del cuarto camino es esa oración, ¿no? Esa oración que es desde nuestro corazón interna, pero con fe, ¿no? No una oración mecánica, una oración como lo que se hace en otras regiones de creyente, ¿no? O sea, esa oración nomás llegar, pedir algo porque somos creyentes, pero no tenemos esa fe, ¿no? Entonces, ese camino, si lo hacemos consciente y lo pasamos a nuestro trabajo interior, nos va a ayudar muchísimo igual, ¿no? Porque la oración y la fe son parte del trabajo. Y lo que es el yogi, es esa cuestión de los ejercicios, ¿no? Pero más que nada aquí a nuestro se enfoca lo que es en el Maituna, ¿no? En el sexo yoga, ¿no? Entonces el tantrismo. Entonces debemos de combinar esos tres caminos para poder transitar entonces correctamente ese cuarto camino
y llegar hacia nuestro destino, ¿no? Que es hacer la obra del Padre y llegar a esa autorrealización íntima del ser. Entonces, a veces esa frase de todos los caminos llevan a Roma, pues sí, tarde o temprano vamos a llegar hacia el ser, ¿no? Pero no de la forma que debíamos de llegar, no conscientes y sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no sé, es reflexionar mucho, ¿no? ¿Qué es realmente entonces el cuarto camino? ¿De qué se trata ahorita de lo que hablaba Carlos, ¿no? Esa cuestión de ese hombre equilibrado, de equilibrar los tres cerebros, el pensante, el sintiente y el actuante. Si nosotros tenemos ese equilibrio, somos un hombre equilibrado, ¿no? Y entonces hombre equilibrado lo que está haciendo es conectándose a su ser, a esa parte divina, donde los mensajes de ese ser llegarán más claros que una persona que está toda desequilibrada, ¿no? El maestro nos habla de una personalidad pasiva, ¿no? Tener esa personalidad pasiva que nos va a permitir ese contacto o esa comunicación con nuestro ser a través de esos dos centros superiores, ¿no? Que es el emocional superior y el intelectual superior, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esa personalidad pasiva, no podemos llegar a tener ese equilibrio y ser un hombre equilibrado. Mas, sin embargo, el ser humano en la actualidad tiene una personalidad activa, ¿no? ¿Por qué? Por todos esos agregados, ¿no? Esos egos que nos hacen sentir de una forma, pensar de otra forma y actuar de otra forma. Entonces, en la actualidad, ahorita se está dando esa cuestión de que están escogiendo esos caminos inconscientemente las personas por el lado del fakir, ¿no? Se están yendo y están dejando, no sé, a lo mejor ayunos de 40 días para ver qué pasa, pero no lo hacen consciente y no saben su cuerpo qué es lo que va a ocasionar, ¿no? Otras personas que se meten a las religiones y están ahí orando, orando, orando todo el día para llegar a esa divinidad, ¿no? A ese Dios. Y los que están haciendo mucho yoga o cuestión de que están metiendo ahorita a todas esas nuevas tendencias de la ayahuasca, heridas infantiles, constelaciones, si nosotros hacemos el trabajo consciente, ¿no? Y equilibramos nuestra personalidad, creo que todas esas respuestas que estamos buscando hacia afuera y que simplemente están dentro de nosotros, va a llegar la respuesta, ¿no? Y ese camino, ese cuarto camino es eso, encontrar las respuestas dentro de nosotros y transitarlo conscientemente y equilibradamente, ¿no? Eso es lo que yo veo que el cuarto camino ofrece, nos da, pero tenemos que hacer todos los días esas reflexiones, esas meditaciones para transitarlo correctamente, ¿no? Porque si no dice el maestro, si no estamos alertas cada instante, cada momento, podemos salirnos de ese camino en un cerrar de ojos, ¿no? Por no estar trabajando conscientemente, ¿no? Y estar trabajando mecánicamente, podemos desviarnos del camino. Yo lo he visto como esa cuestión de que voy transitando el camino y a los lados hay muchas flores, ¿no? Y paisajes, y me detengo a ver una florecita, por su aroma, su color, voy, la huelo, todo, y cuando me di cuenta, me salí del camino, ¿no? Y ya no sé dónde estoy, me perdí, tengo que volver a buscar otra vez ese camino. Entonces, si hacemos este trabajo lo más consciente que se pueda y está en ese recuerdo de sí, pero no mecánico, yo creo que podemos transitarlo correctamente, ¿no? Este cuarto camino hasta llegar a la obra del Padre, ¿no? Dentro de estas enseñanzas se nos habla de los 7 tipos de hombres y se habla justamente del hombre equilibrado, ¿no? Que es un puente, podemos verlo así de esta forma, entre la humanidad que se cataloga mecánica o lunar y la humanidad de tipo solar, ¿no? Entonces, el conocimiento gnóstico entrega y promueve herramientas, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a salir de esa humanidad mecánica, conseguir el estado de equilibrio interior y lograr un día acceder a ese tipo de humanidad consciente o solar. Hay algunas formas de explicar este conocimiento y dicen a veces que cuando uno llega a la gnosis, se ha salido automáticamente ya de de esas categorías inferiores de humanidad y automáticamente pues
se ha convertido en un hombre equilibrado. ¿Tú qué opinas de eso, Gonzalo? ¿Esto es así? Eh, pues francamente es, digamos, una falacia, ¿no? Que están haciendo las personas porque se mienten a ellos mismos, ¿no? Creyendo que ya entrando a la gnosis me vuelvo un hombre equilibrado, ¿no? Creyendo que sentándome en un salón, adquiriendo tal conocimiento ya soy equilibrado, ¿no? Y dejamos atrás todo ese trabajo psicológico que nos va a llevar hacia ese punto, ¿no? Porque realmente el maestro lo ha dicho, ¿no? Hay personas que a veces tenemos más de, no sé, 15, 20, y él lo decía, hay hermanos de 20 a 30 años que siguen pensando, sintiendo y actuando igual. Entonces, creo que no el hecho de entrar a la gnosis, que es el cuarto camino, ya sea un hombre equilibrado. Por eso debemos de transitar conscientemente y ubicarnos primero qué tipo de hombre somos, ¿no? Para entonces ir escalando esos otros tipos de hombre y entonces llegar al hombre equilibrado. Yo así lo veo en esa cuestión, ¿no? Sí, me parece muy interesante y coincido también en ese punto. Y bueno, se han tocado ahorita palabras clave del trabajo consciente, se ha hablado del trabajo psicológico, la autoobservación, el recuerdo de sí, y creo que vamos a irlo retomando ahora en unos momentos más, pero sí me gustaría que Carlos nos explicara un poco si hay una relación entre la enseñanza de Gurdjieff y la enseñanza del maestro Samuel Umbeur. Obviamente, cuando uno estudia las enseñanzas del maestro Samuel Umbeur y sobre todo algunos libros bastante importantes eh, de psicología, y cuando también estudia la obra de Gurdjieff y de algunos de sus discípulos más cercanos como Uspensky, encontramos mucha, mucho complemento entre ambas obras. En este sentido, podemos decir que se complementan ambas enseñanzas y cómo podríamos utilizarlas de la mejor forma. También entendemos que la enseñanza del maestro Samuel nos da una octava de tipo superior. ¿Cuál sería esa parte, Carlos, que superior que el maestro nos entrega más allá de la cuestión del trabajo sexual consciente, que Gurdjieff muchas veces no lo toca o no lo menciona y que el maestro sí lo hace? Bueno, hay que entender que las enseñanzas de Gurdjieff y Upeskin tiene un aspecto sobre todo centrado en la parte psicológica, ¿no? En esa parte psicológica, pues el maestro va un poquito más allá, ¿no? Porque eh, Gurdjieff y Opeskin, Nichols, que hemos estudiado, hemos leído, ¿no? Pues se parece mucho al aspecto del trabajo psicológico, ¿no? La diferencia está en que el maestro profundiza en unos aspectos más profundos de la parte de la psicología, ¿no? Que es el yo, el ego, los distintos aspectos psicológicos, ¿no? Eh, Gurdjieff, Peskin y Nicole saben que estamos dormidos, ¿no? Que hay unos elementos que nos mantienen totalmente en estado hipnótico, ¿no? Y que no nos dejan que la conciencia se despierte, ¿no? Entonces su trabajo que ellos plantean es un trabajo de esfuerzo hacia la actividad de la conciencia, pero no se ve por ningún lado el aspecto de la muerte del yo. A nosotros a veces nos parece que están hablando lo mismo que el maestro Samael, y es un error, porque nosotros solamente entendemos un poquito más lo que los planteamientos que hacen otros maestros del siglo pasado, siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Pues a nosotros el maestro nos ha dado la capacidad, por lo menos a nivel intelectual, de entender
a estos maestros y a veces interpretamos lo que ellos dicen o lo que ellos explican o escriben en sus obras, ¿no? Pero no realmente lo que estamos viendo es la capa que hemos colocado nosotros por, ¿cómo diría? Es como el filtro, ¿no? Un filtro que el maestro nos ha puesto para entender, ¿no? Y entonces creemos que como nosotros entendemos, porque tenemos ya la gnosis, a esos autores pensamos que realmente están hablando de lo mismo, ¿no? En este caso, pues, Upeskin, Nicole, que nosotros hemos estudiado sus enormes volúmenes, pues sí que plantean algunos aspectos de la psicología gnóstica, pero no llegan al fondo, ¿no? Que es todo el estudio sobre el ego, sobre el yo, ¿no? El maestro nos plantea realmente un trabajo superior, ¿no? Ellos nos plantean un esfuerzo que lleva a intentar que la conciencia esté activa, pero no que se desarrolle la conciencia, no que se siga despertando. Eso debemos intentar entenderlo. Si yo cojo cualquier obra, por ejemplo, el maestro Huiracocha, pues evidentemente el maestro Huiracocha tiene una sabiduría bastante grande, en el sentido de que el propio maestro mm, sacó enseñanzas superiores a lo que en ese momento el maestro Viracocha podía plasmar o podía enseñar, que es otra de las cosas que debemos entender, que estos maestros no dan la enseñanza completa, ¿no? Muchas veces en el caso de Upeskin y Nicole, Gurdjieff, solemos decir que, claro, que a ellos les faltaba el aspecto de la Divina Madre, de la muerte del ego, ¿no? Pero porque nosotros los estamos viendo a través del prisma de la gnosis de Samael. No estamos viendo sin ese prisma. Si uno se quita un poco el prisma y dice, a ver, vamos a estudiar qué es lo que me quiere decir aquí, sin que yo esté interpretando a Gurdjieff, ni a Nico, ni a Upeskin, ¿no? Entonces, cuando tú quitas ese filtro, te das cuenta que sí que dan unos retazos en el aspecto psicológico, pero tú te lees Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Educación Fundamental, y te das cuenta que hay un nivel muy alto, muy superior a lo que nos está diciendo Upeskin o Gurdjieff o Nicole, ¿no? Hay muchas veces que hay misioneros que me han comentado muchas veces, es que el maestro copió a Upeskin en su psicología y tal, y no sé, y claro, yo les digo, no, no, perdona, tú estás interpretando a Upeskin en base a la gnosis, al prisma que nos dio el maestro, y eso es un error. Y entonces hay mucha gente que piensa que el maestro en sí, la psicología revolucionaria, porque uso términos para que nosotros podamos entenderle mejor, pues que se puedan parecer, ¿no? Vamos a decir, se parece a la gnosis, pero no es la gnosis, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener claro. eh, el maestro Samael develó la psicología más profunda para nosotros poder llegar al despertar de la conciencia permanente, ¿no? Y seguir ampliándola. Nichols, Upeskin, Gurdjieff dieron técnicas para activar ese 3% de conciencia, pero no pudieron despertarla más. Se quedaron en simplemente activar esa parte, ¿no? Ese 3%. Es como decir, yo activo mi 3%, me quedo tranquilo, pero no lo amplío, ¿no? No hay un esfuerzo de análisis del yo, causas del yo, de dónde viene, ¿no? El hondo significado del yo. Todo eso te lo da la meditación profunda, ¿no? Y muchas veces los análisis que hacen Nicole o Peskin o Gurdjieff son análisis externos, ¿no? De, a ver, vale, yo voy a estar aquí.
pero voy a intentar estar consciente, que no me pueda el sueño. El maestro te dice, no, tú intentas estar despierto, pero tienes que ver el sueño, tienes que analizar, tienes que autoobservarte el yo, que es el que te hace que tú estés dormido. Es la diferencia, ¿no? No sé si me captáis en ese sentido, ¿no? Claro, como bien lo comentas, cuando estudiamos la enseñanza del maestro, o al menos así yo lo entiendo, eh, y después estudio las obras de estos maestros del Cuarto Camino, como bien lo dices, uno piensa que ellos, o que es lo mismo, ¿no? Porque lo vemos por el prisma que nos ha, o la información que no, hemos tenido del maestro, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa aclaración porque uno puede caer, como el propio maestro decía, en ser más gordiefistas que el propio Gurdjieff, ¿no? Y bueno, hay una conferencia también muy importante donde el maestro Samael eh, sintetiza de una forma extraordinaria estos caminos y se ha titulado o se conoce como la gnosis, el único camino. A veces esto en algún momento personalmente yo lo malinterpreté, entendiendo que la gnosis como institución, como asociación, como agrupación, era el único camino. Algo parecido a como cuando uno, alguna gente piensa que su iglesia, su religión o su filosofía es la única y verdadera. Con el tiempo, cuando uno entiende o comprendo que la gnosis es autoconocimiento, es el conocimiento que nos libera, es el conocimiento que nos lleva hacia Dios, hacia nuestro Dios interior profundo, entonces mi percepción cambia totalmente, porque la gnosis es el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismos, ¿no? El conocimiento interior. Y en ese sentido, eh, cuando uno llega a la gnosis, a las aulas gnósticas, pues es de lo primero que se nos enseña, ¿no? Se nos empieza a dar un conocimiento acerca de los centros de la máquina humana, acerca del estado en que se encuentra la conciencia, y algo que se recalca siempre mucho es que la conciencia duerme, que la conciencia esté en un estado de sueño, de somnolencia, en un estado de profunda ignorancia. ¿Cómo podemos, Carlos, darnos cuenta de esto? ¿Y cuál sería la primera herramienta fundamental para salir de ese estado de sueño? Bien, evidentemente la primera herramienta es la que se da como el primer choque consciente, ¿no? Ese primer choque consciente de la realidad, de nuestra propia realidad, ¿no? La técnica de la autoobservación, ¿no? La famosa clave SOL, ¿no? Que nos permite en un momento dado plantearnos, frenar en la vida, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué estoy? ¿Cómo estoy? Mirarme hacia mi interior, ¿no? A ver qué estado tengo, ¿no? ¿Qué realidad tengo, ¿no? En esa realidad, pues, nos vemos en ese estado de inconsciencia, de estar dormidos, ¿no? De estar hipnotizados o preocupados por algo o porque llevamos prisa para ir al trabajo o prisa porque tengo que ir a recoger a los niños al colegio. Es decir, mm, frenar, ¿no? Frenar un momento, ¿no? Como dice el maestro, aunque sea 5 minutos, ¿no? Comenzar por frenar el ritmo mecánico que llevamos de vida, ¿no? Y si nosotros podemos tener todo el conocimiento de la gnosis, haber recibido todas las cátedras, todas las pláticas, estar incluso leyendo las obras del maestro, ¿no? Pero lo que el maestro nos habla de empezar a activar la conciencia, pues es ese primer choque, ¿no? Decir, a ver, mirarme, ¿no? Hacia adentro, ¿no?
La autoobservación, como dice el maestro, es una facultad que hemos perdido, ¿no? De ver nuestro interior, cómo estoy emocionalmente. Siempre estamos, el ego siempre nos enfoca hacia el exterior, hacia afuera, pero nunca hacia adentro, ¿no? Es como comentó a veces, pues, hablando de las catedrales, ¿no? Las gárgolas que miran hacia afuera y que escupen el agua de la vida, ¿no? Que nos transforman, nos dirigen, ¿no? Esos aspectos psicológicos que mecánicamente eh, hacemos, ¿no? Por la propia mecanicidad de la sociedad. Es decir, tú tienes un trabajo, tienes un horario de asistir, un horario de comer, un horario, y vamos a tener ese ritmo de la vida que cuando nos queremos dar cuenta han pasado un montón de años y uno se plantea, bueno, y he despertado, he conseguido acabar un poco con mis egos, he conseguido, y ese es lo que es el primer paso, ¿no? Para despertar, ¿no? Para decir, ahora sí que eh, me doy cuenta, ¿no? De cómo estoy, ¿no? Porque podemos caer también, como hemos dicho, en la parte mecánica del yogi, que se mira un poco hacia adentro y decir, bueno, tengo esta ego y tal, pero en forma mecánica, ¿no? No en forma consciente. Entonces, para llegar a ese estado de conciencia tenemos que empezar, como dice, ahora, en este momento, no hay un mañana, no hay un pasado, no hay un futuro, ¿no? Sino cómo estoy, ¿no? Frenarme en el día un momento, ¿no? Para reflexionarme, para romper la mecánica del diario vivir, ¿no? Entonces necesitamos esa herramienta de la autoobservación, del frenarse, de la serenidad, de no estar alterados. Es decir, hay varios factores que nos enseñan, ¿no? A ponernos o a intentar ponernos en ese estado de autoconciencia, ¿no? Eso es lo que el maestro, pues, insiste, ¿no? Y nos da varias técnicas, ¿no? El maestro enseña desde el aspecto de la psicología, eh, la autoobservación, de la adición esa de observador y observado, la técnica de la clave sol, sujeto, objeto, lugar, qué estoy haciendo aquí, cómo estoy, si estoy en el físico, si estoy en el astral, soñando, ¿no? Eh, eh, Hay muchas técnicas que da el maestro con ese objetivo, ¿no? Para romper eh, primero la mecanicidad de la vida y segundo, el que empecemos a activar la conciencia, ¿no? Poner conciencia en lo que hacemos, ¿no? Si estás barriendo, barre, pero no estés pensando, no estés... haz lo que tienes que hacer. Esa es una técnica para estar aquí presentes, ¿no? Que también da la enseñanza y el propio maestro, ¿no? Entonces, es ese primer choque, ¿no? De vernos la realidad, ¿no? No fantasear, ¿no? Como dice el maestro. Quitarnos la falsa imagen de lo que somos, ¿no? Y ver lo que realmente somos, ¿no? Y eso es importante, no tenerle miedo, es decir, eh, ver los aspectos psicológicos que tenemos ahí, que surgen de vez en cuando y que uno inconscientemente los oculta, ¿no? Bueno, soy malo, pero no tanto, ¿no? Hay gente peor, ¿no? Excusas, ¿no? Las excusas, pues, nos impiden vernos, ¿no? Tal como somos, ¿no? Entonces, eh, es necesaria ese estado de frenar un momento, de reflexionar un momento, de quitarle a la vida 5 o 10 minutos, comenzando por ahí, ¿no? Y muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo me observo? ¿Cómo me puedo autoobservar? Bueno, pues la autoobservación, como dice el maestro, es primero el recuerdo de sí,
y que recuerdo de mí mismo, a ver, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué dimensión? Una reflexión en un momento dado es frenarse, ¿no? Porque vamos dormidos y vamos soñando que estamos incluso trabajando, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay muchos errores, ¿no? Como algunos casos que a veces uno se queda un poco sorprendido, ¿no? De gente que piensa que con alguna petición y tal ya uno eliminó el ego, ¿no? Eh, no, eso necesita, maestro, meditación profunda, reflexión profunda, llegar a adquirir eso que es la comprensión profunda, el hondo significado, ¿no? Como dice el maestro del yo. Realmente el esfuerzo que uno hace en la autoobservación consciente, de ese esfuerzo surge realmente la real autoobservación. Es decir, al principio, pues uno lo hace como puede, porque no tenemos esa capacidad. Tienes que uno que frenarse, pedir a Dios Madre que le ayude a uno a estar en recuerdo de sí, ¿no? Acordarte de tu ser, para que te puedas separar del yo, ¿no? Esa actitud psicológica del observador y observado. La conciencia es la que tiene que observar a lo que está observando, ¿no? Y lo que está observando, pues es su propia psicología, sus aspectos psicológicos, sus pensamientos, sus emociones, sus instintos, etcétera, etcétera, ¿no? Es así como uno comienza a poder romper la mecánica del yo para que la conciencia comience a tener control poco a poco de esta máquina humana y que podamos irle robando poco a poco energía a ese agregado psíquico, frenándole en un momento dado, si no somos capaces de observarlo porque nos ha tomado la máquina entera, pues se hace esa práctica que es pedir a la Divina Madre que retire o frene en ese momento ese aspecto psicológico que nos puede crear graves problemas, ¿no? Cuando uno se identifica, se fascina y entra en sueño, ¿no? Entonces, eh, eso es fundamental, ¿no? Eso es empezar pues por ahí, ¿no? En ese punto, ¿no? Y todo lo que uno observa, todo lo que uno ha visto, sea mucho, sea poco, llevarlo a la meditación para llegar a poderlo intentar comprender y pedir al ser mm, que nos ayude, ¿no? A que la conciencia se active y poder ir, ir comprendiendo los distintos aspectos de la psicología de uno mismo, ¿no? Ese sería, pues, el primer choque, ¿no? Frenar durante, aunque sea 5 minutos, como dice el maestro, y eso irlo ampliando paulatinamente, sin prisas, pero sin pausa, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Hablabas ahora de la autoobservación como el primer choque consciente para irnos dando cuenta del estado que está la conciencia y salir del sueño. Y aquí voy a leer algo que el maestro Samael escribe con respecto a la autoobservación y dice así: aun cuando parezca increíble, cuando el estudiante se observa a sí mismo, no se recuerda a sí mismo. Los aspirantes, fuera de toda duda, realmente no se sienten a sí mismos, no son conscientes de sí mismos. Parece algo inverosímil que cuando el aspirante gnóstico autoobserva su forma de reír, hablar, caminar, etc., se olvida de sí mismo. Esto es increíble, pero cierto. Sin embargo, es indispensable tratar de recordarse a sí mismo mientras uno se autoobserva. Esto es fundamental para lograr el despertar de la conciencia.
¿Qué te parece esto, Gonzalo? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Pues ahí, pues claramente dices el maestro, ¿no? Ese trabajo que hacemos de observarnos, lo hacemos mecánicamente, ¿no? Entonces, a la hora de estar haciendo esa clave sol, ¿no? De sujeto, objeto y lugar, uno se olvida de su cuerpo físico, uno se olvida de lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, a veces es mecánico y por eso claramente el maestro dice, ¿no? Cree uno autoobservarse, pero en esa autoobservación se olvida de sí mismo, ¿no? De ese cuerpo físico. Entonces, tratamos de ver al agregado, pero de una forma superficial, ¿no? Y no observarle los tres cerebros, ¿no? Cómo piensa, cómo está actuando y cómo siente. Entonces, si yo hago esa separación de ver que el agregado es una persona que también siente, piensa y actúa, entonces en ese momento claramente puedo ver que el pensamiento que está surgiendo no es mío, ¿no? O no es de mi ser, sino es de un agregado que está ahí. Pero también al observar ese pensamiento, ya tengo otro sentimiento y pienso que es otro agregado el que está ahí, ¿no? Sin embargo, puede ser a veces el mismo agregado que surgió y que está sintiendo ahora otra cosa. Entonces, eso de hacer la autoobservación psicológica, dice el maestro que es un sentido de nuestra conciencia, ¿no? Un sentido que es más rápido que el agregado. Y si lo hago bien, puedo observar al agregado en qué parte de esos tres cerebros se está moviendo. Y entonces ahí el trabajo es donde yo me daría cuenta en realidad quién soy, ¿no? Y es donde llegaría el primer choque consciente. Cuando se hace ese trabajo psicológico por primera vez y uno se da cuenta que no soy ese que está pensando, sino que es otro que está pensando por mí, ahí viene el primer choque consciente. Y ahí entonces entraría uno a ese trabajo de una forma más práctica, pero y llegaría a lo que llegaría alguna vez lo que dice el maestro, ese amor al trabajo, ¿no? Ese sabor trabajo, le agarro ese sabor al trabajo y quiero cada día investigar un poco más en realidad quién soy o quién está dentro de mí, ¿no? Y así podía empezar a trabajar con ciertos agregados, empezarlos a llevar a meditar por qué actúan, por qué piensan o por qué sienten de esa forma, ¿no? Y ahí es donde voy a llegar a una comprensión a un nivel, ¿no? De ese agregado, porque dice el maestro que hay 49 niveles, ¿no? Pero no conocemos esos 49 niveles. Algunos instructores o alumnos se han hecho bolas y quieren saber cuáles son esos 49 niveles de la mente, ¿no? Que hace poco, platicando con los instructores, decía que el maestro pudo haber dado esa cifra para esa persona que preguntó, pero hay que investigar si realmente son esos 49 o hay más, porque cada persona es diferente. Y ese inconsciente en el que nosotros estamos inmersos puede tener más niveles, ¿no? O más subniveles. Entonces, el que nos olvidemos es por eso, por esa cuestión de que hacemos el trabajo por encimita, no profundizamos y no vamos más hacia la raíz de ese problema que está ocasionando ese momento, ¿no? Entonces, pues es que nos olvidamos de nuestro cuerpo más que nada, o sea, pues es más lo que tenemos que tener es tres tipos de relaciones, ¿no? Tres tipos de relaciones es con nuestro cuerpo físico o el planetario, como él le llama, con el mundo, con todo lo que nos rodea y con nuestro ser, ¿no? Entonces, o vemos todo el mundo que nos rodea y hacemos la clave sol, pero no estamos en recuerdo de nuestro cuerpo, ¿no? O estamos en recuerdo de nuestro cuerpo, lo estamos sintiendo, pero no estamos en recuerdo del mundo que nos rodea. Nos rodea. Pero lo más importante es que nunca estamos conectados al ser, ¿no? Entonces, tenemos que conectar esas tres partes, esos tipos de relaciones, para entonces ahí no pase lo que dice el maestro, ¿no? Olvidarnos en el trabajo de nosotros mismos, ¿no? Me parece interesante esta aclaración. Bueno, en primer lugar, muy importante lo que el maestro menciona sobre que cuando nos autoobservamos, en realidad lo hacemos desde
olvido de sí mismos. Es decir, no estamos en el tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. Pero como bien lo decías tú, antes de llegar al recuerdo de sí hay que tener una atención hacia su propio cuerpo, empezar a sentir su propio cuerpo, su respiración. Yo creo que desde ahí uno empieza, ¿no? Empieza a entrar en ese estado de tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. Y después, estando en recuerdo de sí, podemos ahora sí llegar a el estado de autoobservación, ¿no? Yo creo que es fundamental esto porque, al menos desde mi experiencia, por muchos años, realicé este ejercicio de una forma equivocada, ¿no? Ahora creo que lo he ido mejorando y he tenido experiencias bueno, experiencias que me han ayudado a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante todo esto que vamos platicando, que vamos dialogando esta noche en esta tertulia. Y bueno, también quisiera preguntarles, ¿no? Quisiera dejar esta pregunta al aire para quien guste responderlo. ¿Es lo mismo el recuerdo de sí, la clave sol y la autoobservación psicológica o es diferente? ¿En qué radica la diferencia si es que la hay? Fíjate que esa pregunta es muy interesante, ¿no? Porque a veces no sabemos distinguir entre una cosa y otra cosa, ¿no? Y creemos que es a veces lo mismo. Y es que por esa cuestión de no saber distinguir, hacemos el trabajo de la misma forma, ¿no? Es como te diría que cuando dicen cómo es el perejil y cómo es el cilantro, ¿no? Y a veces confundimos y da otro sabor diferente, ¿no? Entonces, entre lo que es la autoobservación, ¿no? ¿Qué es la autoobservación, ¿no? El estar observando qué se está moviendo, ¿no? El recuerdo de sí, pues es estar en esa plena de lo que es todo mi cuerpo, ¿no? Esa cuestión. Y, y entonces, si no hay una distinción de cómo es cada cosa y para qué sirve cada cosa, ahí es donde entraríamos como en ese conflicto y no habría un avance, ¿no? Y seguiríamos, como decía el maestro, pensando y sintiendo y actuando igual que cuando empezamos, ¿no? Creo que es lo que más o menos yo podía opinar en este caso. Bien, en todo ello, evidentemente, el maestro lo que intenta es a través de todos estos elementos que pongamos la conciencia en actividad, ¿no? Que es el objetivo, para que con la conciencia ya activa podamos realmente eh, podernos llegar a ese recuerdo de ser, a esa autoobservación, ¿no? A esa contemplación de uno mismo, ¿no? Y del entorno y de la clave sol, ¿no? Quiero decir, son técnicas todas que vienen a complementarse unas con otras, ¿no? Entonces, si uno empieza por una, pues se da cuenta que le falta algo, ¿no? Entonces, en la autoobservación podemos volvernos muy psicológicos, ¿no? De observarte el ego y tal, pero no tienes ese recuerdo de sí, del ser, ¿no? De la divinidad, ¿no? Pero eh, necesitamos a todos estos elementos, ¿no? Es decir, que no van separados, son complementos para el trabajo, ¿no? Y uno se va dando cuenta que necesita más profundidad en muchos de los aspectos según vas haciendo ese trabajo, ¿no? Si uno realmente, pues como dice el maestro, pues, que incluso en la autoobservación, pues tenemos esa autoobservación mecánica, ¿no? Y por eso es importante el concepto de revolución, ¿no? Y por eso marca esa obra, ¿no? Psicología revolucionaria.
psicología y revolucionaria. Revolucionaria porque realmente tenemos que aplicarla en distinta forma a cómo se entiende, ¿no? Fuera de la gnosis, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros estudiamos, como decíamos, a Upeskin, Nicol, etcétera, pues nos damos cuenta que tiene una psicología, pero le falta la parte de esos términos de revolucionaria, ¿no? Y revolucionaria es integrar, ¿no? La psicología, la autoobservación, el recuerdo de sí, todas las técnicas que el maestro da para que la conciencia se comience a entrar en actividad, porque el problema no es que tengamos solamente 3%, es que ni siquiera ese 3% lo tenemos en actividad, ¿no? Y en relación con el ser, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues, hablábamos antes de los 3 caminos, ¿no? Pues realmente en el trabajo psicológico también tenemos esos 3 caminos, ¿no? Que se tienen que integrar, ¿no? En el trabajo interior, ¿no? Como decías, ¿no? La observación del cuerpo no es todo. También está la parte psicológica y también está la parte del mundo externo, ¿no? De lo que nos rodea, ¿no? Es decir, es un pack completo, ¿no? Mencionabas sobre el recuerdo de sí y el recuerdo del ser. ¿Pudieras explicarnos un poco más esto? Si es lo mismo o a qué se refiere el recuerdo de sí, ya que el maestro muchas veces lo menciona en sus libros, pero también hace mención a el recuerdo del ser. Sí, la diferencia está en que el recuerdo de sí es decir, a ver, ¿cómo estoy yo, no? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué es lo que me está pasando, no? Y el recuerdo de ser es ese instante en que uno se acuerda de su propia divinidad, ¿no? Pero no es un recuerdo mecánico, es un estado emocional que te lleva a conectar con tu divina madre, con tu ser interior, ¿no? Por eso ahí se puede decir que hay esa pequeño matiz, ¿no? Entonces, como dice el maestro, claro, la experiencia directa es lo que a nosotros nos hace comprender, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar ahora en este momento pues analizando esos aspectos, ¿no? Intelectualmente y tal, pero eso surge en el esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo de despertar, en el esfuerzo de estar presente, ¿no? Es decir, eh, hay un esfuerzo de romper la parte mecánica. Por eso el maestro dice en algunos sitios que uno tiene que empezar por 5 minutos, parar el ritmo de la vida 5 minutos, ¿no? Y centrarse en uno mismo, ¿no? Para acordarse de uno, ¿no? Hay veces que uno va por ahí, llega a casa y de pronto se ve que tiene un moratón en una pierna y dices tú, pero ¿cuándo me he hecho yo este golpe, no? Y vamos tan dormidos que no nos damos ni cuenta que nos accidentamos. Es decir, eso es, como dice el maestro, de vernos en un espejo de cuerpo entero, ¿no? De cómo actuamos, cómo somos, cómo nos movemos, ¿no? Y realmente reconocer la realidad de ese estado hipnótico y dormido en que nos encontramos, ¿no? Tan tremendo. Que nos pasan las cosas y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos suceden cosas, ¿no? El ejemplo más tonto, ¿no? Es que te pasas de estación, que de pronto cogiste un autobús que no era, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va y tan hipnotizado, tan mecanizado, que ya, como dice el maestro, vamos dormido conduciendo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Claro, sí, eso que comentas me ha pasado en algunas ocasiones que yendo hacia una dirección en el metro de la Ciudad de México, como bien lo dices, en ese estado de inconsciencia y mecanicidad que uno lleva muchas veces en su vida, eh, y con prisa también,
después de pasar 2, 3 estaciones, me doy cuenta que voy en el sentido contrario a donde iba, ¿no? Entonces, es muy lamentable el estado de inconsciencia en el que nos encontramos muchos. Y también hay una pregunta que siempre he tenido como esa duda, ¿no? Que me gustaría pues también que ustedes me compartieran su reflexión acerca de esto. El maestro Samael se habla de que tenemos en el mejor de los casos un 3% de conciencia libre. ¿Esto cómo podemos entenderlo? ¿De una forma literal? ¿O cómo el maestro lo midió para establecer que hay un 3% de conciencia? Gonzalo, ¿tú cómo lo aprecias? ¿Cuál es tu apreciación al respecto de esto que el maestro afirma? Pues mira, en esa cuestión, pues cuando uno entra aquí a la enseñanza es lo que le dicen, ¿no? Que el maestro dice que tenemos un 3% de conciencia libre y un 97% atrapado por el agregado. Hace poco platicando con unos instructores ya igual de la época del maestro, ¿no? Que se vieron con él, nos comentaban que cuando se le hizo esta pregunta, que él dio ese porcentaje, ¿no? Pero este porcentaje del 3% lo dio como en general para toda la humanidad, ¿no? Que la humanidad se encontraba en ese 3% de conciencia, que realmente uno no debía de estancarse ahí en ese 3, sino que a lo mejor tienes el 3,001%, ¿no? Porque si te estás haciendo un trabajo psicológico, estás haciendo un trabajo sincero, de corazón, ya no creo que tengamos un 3%, ¿no? Mínimo vamos a aumentar un 0,01% más, ¿no? Entonces ese 3% es como para, digamos, el común de toda la gente que se encuentra, digamos, en los estudios de este cuarto camino, ¿no? Entonces el que se encuentra realmente haciendo este cuarto camino, sincero, bien, con un trabajo psicológico, siento que sí ha de haber avanzado un 3%, o más del 3%, ¿no? No creo que disminuya. Si en dado caso no tiene ese 3 y no tiene menos de 3, entonces creo ahí tenemos que sentarnos y reflexionar y ver qué estamos haciendo para que haya bajado este 3, ¿no? Y no aumentado. Entonces, siento que ese 3 es general, así como ahorita yo lo reflexioné y lo dije, bueno, sí, eso tiene razón, el maestro lo dijo para todo el común, ¿no? Pero un gnóstico, uno que está transitando el corto camino, debe luchar por aumentar ese 3%. Entonces, si estamos haciendo el trabajo correcto, creo que hemos aumentado un poquito, aunque sea ese 3%. Bueno, el maestro ahí lo que habla es en ese aspecto pues general, ¿no? De la mayoría, ¿no? De la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Nosotros tratando con la maestra Litelantes, pues nos comentaba que a veces nos va a tocar tratar con personas que tienen un 2%, un 1%, ¿no? Y que tendríamos que tener mucha paciencia con ellos, eh, porque esas esencias pues les va a costar mucho ir saliendo de ese estado, ¿no? Eh, es un comentario pues que nos realizó la maestra, ¿no? Al grupo, ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente el maestro dio una cifra general, ¿no? Dio una cifra general. La maestra nos decía que según iban naciendo nuevas personas, nuevos niños, que irían viniendo con la conciencia más dormida. Ok, qué interesante esto que comentan, porque sí es cierto, ¿no? A veces cuando llegamos a la asociación, pues tenemos siempre ese dato y lo repetimos muchas veces. Yo lo repetí por mucho tiempo, muchas veces sin ponerme a reflexionar esa cuestión del 3%, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando esta tertulia, esta plática, que me parece que hay mucho que comentar sobre las herramientas que nos ofrecen el cuarto camino, el conocimiento del hombre equilibrado para llevarnos a una transformación interior y profunda y conducirnos hacia nuestro real ser interior. Hay mucho que hablar, hay mucho que comentar.
pero a veces el tiempo es limitado. Creo que con lo que hemos compartido ha sido mucho, pero bueno, entendemos que el trabajo del cuarto camino en el aspecto psicológico nos debe de conducir a un cambio, a una transformación, a través de las técnicas que ya han mencionado Carlos, Gonzalo, la atención consciente, el recuerdo de sí, la clave sol, la autoobservación psicológica, ¿no? Que los invitamos también a los que estén escuchando estas pláticas, pues que indaguen, que investiguen, que estudien las obras de Samuel Onbeor. Todas estas herramientas pues nos encaminan, ¿no?, hacia una transformación. Y esa transformación pues va de la mano de la muerte del ego, es decir, conocernos a sí mismos, descubrir lo que somos, erradicar lo falso que hay en nosotros para que surja nuestra verdadera identidad, que es nuestro ser. Eso falso que cargamos pues es el ego, el yo psicológico. Y a eso va encaminado justamente la psicología gnóstica. Sin embargo, hay posturas, ¿no? En algunos que estudian el conocimiento gnóstico, en algunos que se dedican también al trabajo espiritual de otras corrientes, ¿no? Y hacen afirmaciones como que el ego no se elimina. El ego lo que se hace es se transforma, ¿no? El maestro Samuel Onbeor es muy enfático en que el ego debe de eliminarse, debe de reducirse a polvareda cósmica, así lo dice textualmente. Y bueno, los que seguimos esa línea del conocimiento lo entendemos, lo aceptamos. Pero vale la pena también que reflexionemos. Y hace unos días yo me preguntaba y reflexionaba, ¿no?, en aquella frase de Albert Einstein que decía que nada en el universo se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿El ego también se transforma? Esa sería la pregunta. Bueno, la ventaja que todos tenemos respecto a este trabajo es que el yo es como es, no cambia, ¿no? Es una energía que ha cristalizado negativamente y siempre se va a mover por los mismos carriles, ¿no? Es decir, un yo determinado no se va a mutar en otro yo, no se va a convertir en otra cosa, porque el yo, no olvidemos que es una entidad inconsciente, mecánica, ¿no?, y energética, ¿no? Entonces, bueno, pues esa entidad, al final, con la ayuda de la Divina Madre, no se transforma, se destruye. ¿Y qué es lo que sucede? Que se libera parte de la conciencia ahí condicionada, atrapada, ¿no? Y entonces se saca yo suelo decir, lo que se suele decir, que se saca conocimiento, sabiduría. Cada yo que muere es un porcentaje de conciencia liberado y además eh, adquiriendo el conocimiento del propio ego, ¿no? de- del motivo, del hondo significado que he comentado antes de cada agregado psíquico, ¿no? Ese hondo significado es, eh, em, evidentemente aquí no vamos a dar toda una cátedra de psicología. No estamos en este momento pues para explicar todo el amplio tema sobre el trabajo del ego, ¿no? Pero sí debemos decir que cuando se llega a ese saber primero en el cual comenzó esa cristalización del ego y cuál fue el motivo, esa impresión no transformada, pues evidentemente lo que hizo esa impresión es atrapar parte de la conciencia inocente que teníamos, ¿no? Y que quedó condicionada por ese agregado psíquico, que es realmente esa parte de conciencia que está ahí atrapada, es la que le da vida al ego, pero el ego no cambia de carriles, siempre va a hacer, a sentir, a pensar,
y actuar de la misma manera, siempre. Pues, si uno se estudia a sí mismo, se dará cuenta que cualquier de estos agregados psíquicos siempre va a sentir lo mismo, va a pensar lo mismo y va a intentar actuar de la misma manera, siempre, no cambian, ¿no? Entonces, cuando se dice por ahí que es que el yo se transforma, no, lo que hacemos es liberar la conciencia que tiene dentro y destruir ese aspecto psicológico, ¿no? Realmente el yo sí se puede eliminar y se elimina, ¿no?, con la ayuda de la Divina Madre. Suena interesante desde ese punto como tú lo estabas viendo y lo reflexionaste, ¿no? De eso de que si se transforma, ¿no? Entonces, lo que dice el maestro que el ego se alimenta de sustancia mental, ¿no? Entonces, esa sustancia mental es una energía que está alimentando. Pero como ahorita lo dijo Carlos, ¿no? Ese ego tiene atrapada a nuestra cierta parte de nuestra conciencia. Cada agregado tiene atrapada una parte de la conciencia. Entonces, yo para rescatar esa parte de esa conciencia, yo tengo que destruir eso que lo está envolviendo, ¿no? Esa envoltura tengo que destruirla, tengo que arrancarla de raíz para por ello sacar lo que está dentro de ahí. Yo no puedo transformar esa envoltura con lo que está adentro, ¿no? Entonces tengo que destruir esa envoltura para entonces obtener eso que está adentro y volverlo a incorporar a esa parte de nuestra conciencia. Entonces, yo no puedo creer que digan esa cuestión, ¿no? Que el agregado hay que transformarlo, ¿no? Esa ira hay que transformarla en amor, pero ¿cómo la va a transformar en amor esa ira si yo no destruyo a los que están ocasionando esa ira, ¿no? Entonces, que ahí tenemos que tener mucho cuidado en ver cómo nos podemos desviar de ese camino, ¿no? En esa cuestión nomás, en esa simple preguntita que acabas de hacer, tiene muchos matices y nos pueden desviar, ¿no? Entonces tenemos que saber y estar bien enfocados en cuál es el trabajo, ¿no? Ese trabajo psicológico y ese trabajo que son los tres factores, la evolución de la conciencia, entender cada uno cómo trabaja, cómo se complementa cada uno para hacer entonces esa revolución y ahí entrar ya a ese verdadero camino, ¿no? Que es el cuarto camino, que es la gnosis, pero no es como tú decías que nomás nosotros somos los únicos que la tenemos, ¿no? Sino reflexionar cómo está dentro de nosotros ese cuarto camino. Bien, muchas gracias. Excelente reflexiones, excelentes aportes. Yo creo que esto sin duda va a ser de mucha utilidad para las personas que escuchen este diálogo, esta plática, porque sí, ¿verdad? Sí hay muchas personas que llegan a pensar, ¿no? A sostener, incluso como decía hace un momento dentro del conocimiento gnóstico, que el ego no se elimina, ¿no? Existió hace algunos años, quizás todos lo conocemos, alguien que fue discípulo del maestro Samuel Umbeur y que más tarde pues él continuó su línea de trabajo de manera independiente y alejado de lo que era el conocimiento gnóstico, y él afirmaba, ¿no?, que el ego no se eliminaba, ¿no?, que él solamente se transformaba, es decir, que pues aquella maldad, aquella eh, egoísmo, suciedad que había en la conciencia, pues a base de purificaciones se iba limpiando nuestra conciencia, ¿no? Y pues bueno, eso causó en muchos estudiantes pues una polémica, ¿no? Que todavía al día de hoy pues algunas personas llegan a sostener, ¿no? Que el ego hay que transformarlo, hay que quitarle esa maldad, esa suciedad para que la conciencia se purifique. En ese sentido pues coincidimos, ¿no?, en que el ego debe de eliminarse, que es la causa de la ignorancia, la causa de nuestros males y de nuestros sufrimientos a nivel físico y a nivel espiritual, ¿no? Entonces creo que es muy importante estas aclaraciones que ustedes han hecho. Y bueno, ya para cerrar este diálogo vamos a dejar la palabra, el micrófono abierto a Carlos un tiempo y a Gonzalo, pues para que puedan despedirse y compartirnos su reflexión final acerca de lo que hemos charlado, lo que hemos platicado,
y que les sea de utilidad, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Sí, bien, dar las gracias por esta invitación y evidentemente nosotros estamos en la Gnosis para poder llegar a ese cuarto camino, ¿no? Al hombre equilibrado, ¿no? Todas las técnicas que hemos aprendido y que aprendemos de la enseñanza nos llevan a que podamos llegar a ese hombre equilibrado básico, pues para todo el desarrollo interior, ¿no? Para todo ese desarrollo de la autonosis, ¿no? Realmente de poder salir del estado en que nos encontramos, ¿no? Y poder despertar la conciencia, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y todo lo que aquí hemos dado son pequeñas pinceladas realmente de este conocimiento, porque daría para mucho, pues, un estudio en profundidad de todos estos aspectos que hemos tocado por encima, pero que es necesario estudiarlo, meditarlo, reflexionarlo, ¿no? Y pasarlo, ¿no?, de la parte intelectual y de la parte emocional a esa parte superior de los centros, ¿no?, intelectual superior, del emocional superior, que es lo que nosotros conocemos como la comprensión, comprender, ¿no? Eso es básico, ¿no? Para que cualquier estudiante, cualquier persona que estemos aquí en la Gnosis, pues podamos llegar algún día pues a ese hombre equilibrado y a ese despertar de la conciencia, que es el objetivo principal, ¿no? De unirnos, ¿no?, con nuestro real ser, ¿no? Igual agradecerte por esta invitación, que ya tenía un rato que ya no entraba, ¿no?, a estas charlas que igual te dejan mucha reflexión, te dejan, absorbes ese conocimiento para tu trabajo interior. Y sí, ¿no? Si queremos realmente hacer un trabajo sincero, creo que empieza desde el corazón, ¿no? Y ahorita he estado haciendo muchas reflexiones en mi trabajo personal, en quién es el que me puede llevar en este trabajo, ¿no? Y la parte que te lleva a este trabajo, creo que de la mano es la madre, ¿no? Y si nosotros no nos agarramos de esa parte que es parte de nuestro ser, que es la madre, no podemos hacer a veces el trabajo, ¿no? Nos olvidamos de esa parte o de esa divinidad que es nuestra madre y no llegamos, ¿no? Entonces nuestro corazón, yo sí lo estaba viendo ahorita, se vuelve más frío, ¿no? Y frío, ¿por qué? Porque es esa parte, el agregado, ¿no? Que el agregado es algo frío, no es algo que tenga calor, algo, ¿no? Entonces la madre es la que nos hace calor en el corazón y por medio de ella podemos transitar este camino, ¿no? Y hacer esa autoobservación de nosotros mismos. Sin el trabajo de la madre, sin el auxilio de esa parte de divinidad, creo que vamos a estar perdidos en el camino, ¿no? Y extraviados. Entonces debemos de reflexionar más en qué es la madre para nosotros, ¿no? A veces como que lo último que yo puedo decir, reflexionar, ¿no? En qué es la madre en el trabajo interior. Pues de antemano les agradezco muchísimo, muchísimo su participación, a Gonzalo Ambrosio, que nos acompaña desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, aquí en México, y también a Carlos Sanguino, un gran amigo y colaborador desde hace ya algún tiempo, que es miembro de la Asociación Gnóstica Internacional de España y de la Unión Europea. Les agradezco mucho. Es como bien lo decía Carlos hace un momento, esto es simplemente como una introducción, ¿no? Porque podemos hablar de muchas cosas. Y pues bueno, es así como hemos llegado al final de esta tertulia gnóstica. Deseo de corazón que esto que hayan escuchado de estos grandes ponentes, expositores que comparten su experiencia
más allá de los conceptos gnósticos, a través también de sus vivencias, a través de su recorrido en el camino esotérico. Y creo que eso vale muchas veces más que repetir ideas o conceptos que no hemos a veces vivido o comprendido. También los invitamos a que se adentren en las enseñanzas de la Gnosis, que encuentren en ellas el cuarto camino, que busquen esas herramientas que Samael Aumbeor nos entrega en sus diferentes libros y en general en toda su obra, para que nos conduzcan a ese estado de autoconocimiento, para salir de ese estado de sueño en el que nos encontramos y poder lograr un día despertar la conciencia y religarnos con nuestro ser. Les agradecemos mucho por haber llegado al final de este audio, de esta plática, y los esperamos en una siguiente tertulia. Muchas gracias. Hasta luego. Hey.